Pues como dice el título, pues yo le voy a compartir a ustedes riesgo cardiovascular asociado a la patología VIH. El objetivo de la charla pues, es promover información y recomendaciones acerca de la relación que existe entre el VIH-Sida y el uso de antirretrovirales con un riesgo cardiovascular. Como todos ya sabemos, y lo vemos cada día en nuestros trabajos, la esperanza de vida de los pacientes con infección por VIH cada vez se va a extender más, como lo hemos visto en las charlas anteriores. Esto hace que salgan a emerger unos ciertos eventos cardiovasculares que aumenten la comorbilidad y la mortalidad en ese tipo de pacientes. Realmente se basa en esto. Si vemos la toxicidad de los medicamentos asociada a un envejecimiento prematuro, a un envejecimiento normal que pueden tener algunos pacientes, a una disfunción inmune persistente e inflamación y unos factores de riesgos vinculados a los estilos de vida de nuestros pacientes. Todo eso va a hacer que el paciente tarde o temprano desarrolle una patología que impacte en su vida cardiovascular. Ahora acompáñenme a ver esta historia. Tenemos el caso clínico de nuestro paciente. Es un paciente de 41 años, masculino, administrador, cuyo diagnóstico de infección por VIH fue en el 2005 y concursó bajo un estadio C2 de una TBC pulmonar y como antecedentes mórbidos médicos tiene una hipertensión que fue diagnosticada en el 2010. El paciente recibe TAR y recibe tratamiento antihipertensivo. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que plantear es esta. ¿El riesgo cardiovascular es mayor en este paciente que en la población general? Varias cortes, de verdad muchas, nos evidencian que los pacientes con infección con VIH tienen mayor riesgo. Esta es una, miren, pacientes con infección VIH, no VIH, y esto también nos muestra que a mayor edad los eventos cardiovasculares van a ser mayores en la población VIH que en la población no VIH. Entonces, a mayor edad hay un mayor impacto y también una mayor prevalencia. Y en esta diapositiva solamente es para mostrarles hipertensión, enfermedades pulmonares o EPOC, diabetes, angina, cómo se comporta la barra de los pacientes VIH positivos, mucho mayor en la mayoría, por no decir todos los eventos. Entonces, muchos estudios de corte soportan un incremento del riesgo relativo de la enfermedad cardiovascular y específicamente infarto del miocardio. Todo se debe a esto, a la prevalencia de los factores de riesgo que ya les voy a mostrar de manera rápida pero concisa. ¿Cuáles son los factores de riesgo tradicionales? La infección por VIH per se genera un proceso de inflamación crónica y alteración de la función endotelial. Y sumado a esto, la exposición a la terapia antirretroviral, que se comporta también como un factor de riesgo agregado. Esta diapositiva es para mostrarle lo que le había dicho, la alta prevalencia de los factores de riesgo como fumar, diabetes, hipertensión, dislipidemias, van a traducirse en inflamación crónica y la inflamación va a traducir en aterosclerosis. La infección por VIH, que va a producir translocación microbiana, coinfecciones y la activación inmune va a producir esta cascada que va a producir inflamación por un lado y desórdenes de coagulación que también se van a traducir en aterosclerosis. Y lo que ya nosotros sabemos que es la combinación de los efectos secundarios que produce la terapia antirretroviral, que va a producir resistencia a insulina, dislipidemias, disfunción endotelial, que todo traduce en osteoporosis. Entonces vemos a verlo, como les dije, VIH, tratamiento y los factores propios del paciente nos van a llevar a que desencadene tarde o temprano un riesgo cardiovascular y ahí es donde debemos intervenir para que nuestros pacientes los tenemos súper bien controlados de nuestra patología VIH, pero a veces tenemos que darle el enfoque a la parte cardiovascular. Los pacientes con VIH tienen más probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, 1.5 más de riesgo de presentar un evento coronario o infarto que
que la población general. Y al evaluar los pacientes que tuvieron los eventos coronarios, el factor más relevante fue el CD4, o sea, entre más bajo o el nadir fuera más bajo el valor, esos pacientes hay que estar más alerta porque son los que al futuro pueden presentar un riesgo cardiovascular mayor. Esto es para mostrarles la cascada inflamatoria, todo va a traducir en causa de mortalidad, evento coronario, causa de mortalidad, como podéis acá, actividad trombótica, inflamación, la interleucina 6. Entonces la respuesta a la primera pregunta que nos planteamos es sí. Evidentemente nuestros pacientes con infección VIH van a presentar un mayor riesgo de presentar alguna patología que impacte en su entorno cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los factores tradicionales? Los factores tradicionales son hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia, y otros dos que les voy a mostrar ahorita. Y miren, estos valores no son más que la prevalencia que se presentan en pacientes VIH como no VIH. Por ejemplo, hipertensión 21% versus 15% en la población no VIH, diabetes 11.5% en VIH y 6.6% no VIH, y dislipidemia 23% versus un 17.6% en la población no VIH. Y acá voy a tener un poquito más el tabaquismo, pues vimos que los otros podemos hacer intervención, pero no son factores que podemos modificar de primera mano. El paciente se diagnostica diabético y va a ser diabético toda su vida, hipertenso toda su vida. El tabaquismo me va a tener para explicarles que este factor de riesgo se puede modificar y los pacientes que tienen infección por VIH se han asociado a un mayor consumo de tabaco o fuman más. Y si vemos esta relación, 3 de 4 pacientes que han tenido infarto son pacientes que han tenido una asociación al tabaco, mientras que 1 de 4 versus la población no VIH. Y esto del estudio VAX es para demostrarles que se hizo un seguimiento a los pacientes y se demostró que en cuanto a la edad, los pacientes a mayor edad presentan una mayor prevalencia de eventos coronarios, que es lo que vemos en la población no VIH, pero el dato aquí es que los pacientes con infección VIH a veces se comportan mayores, como si fueran mayores, inclusive algunas literaturas dicen que 10 años más que la población no VIH. Y si sumamos los 3 factores, tensión arterial, fumar, el riesgo va a aumentar. Este es un riesgo relativo de padecer un evento coronario de 86. Entonces, si sumamos los 3 factores, los factores van a ser sumatorios. En este estudio también de los veteranos, quiero mostrarles solamente 2 cosas. Miren, VIH por sí solo, solamente tener VIH se comporta como un factor de riesgo tan prevalente o tan importante, como diabetes. Y si los comparamos con los otros, por ejemplo, ser de mayor edad, ser hispano, tener hipertensión, ser hiperlipidémico, miren que 1.8 de riesgo relativo de tener un evento cardiovascular. Ahora los hábitos. En cuanto a los hábitos, fumar reduce 8 años la expectativa de vida en los pacientes con VIH, y dejar de fumar o dejar de hacerlo disminuye la probabilidad de algún evento en el primer año de 3.2 y 1.4 al tercer año que haber dejado de fumar. Este estudio se hizo en Baltimore, en Maryland, y solamente quiso demostrar una sola cosa, que los pacientes con VIH fumaban más que los pacientes que no lo eran. Muy seguramente, como lo decía la doctora que acabó de darnos la charla, la psiquiatra, que los pacientes se ven sometidos a mayor presión, a mayor depresión, y pueden caer en hábitos no saludables como sedentarismo y entre esos fumar. Entonces ya vimos que el paciente evidentemente sí tiene una mayor probabilidad. ¿Cuáles son los factores que hacen que este evento sea mayor? Ahora hay que medirlos. Entonces, ¿cómo medimos nuestro paciente? Entonces volvamos a nuestro paciente. El paciente es fumador de 5 cigarrillos al día, toma losartán 50 miligramos,
2 veces al día, toma aspirina, esta es su presión arterial, tiene un perfil metabólico, aquí lo vemos, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Inició tratamiento antirretroviral en el 2005 con este esquema, luego hizo un fallo virológico, se le cambió este esquema y actualmente recibe desde julio del 2012 tenofovir en trigitabina, atazanavir, ritonavir. Es un paciente que realmente es muy adherente a su tratamiento y se mantiene con cargas virales indetectables y adecuados CD4. Entonces, con estos datos y con los que traíamos, midamos la escala, ver cómo medimos. Entonces, ¿cómo medimos a este paciente? Realmente existen muchas escalas para medir el riesgo. Todas en VIH pues están un poco desfasadas, algunas sobrevaloran, otros infravaloran realmente el riesgo, pero la que está más ajustada realmente es la de Framingham, y para Colombia hay unos estudios, pero no incluye VIH, pero es el que utilizamos. Le medimos el riesgo cardiovascular a los pacientes, ingresamos en la tabla y nos dio un riesgo cardiovascular de 6% a 5 años y de 13 a 10% en 10 años. Si medimos, nuestro paciente está en un riesgo alto de padecer un evento cardiovascular, entonces ese paciente hay que intervenir. Entonces, ¿cómo hacemos la intervención para evitar que el paciente tenga un evento coronario a mediano o a corto plazo? Las premisas son estas. La frecuencia de dislipidemia difiere pendiente al antirretroviral utilizado. O sea, por cualquier antirretroviral vamos a tener un riesgo de hiperlipidemia, obviamente unos más que otros. Hay descritos algunos estudios donde se encuentra una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular asociadas a algunos antirretrovirales en específico. Y ahorita les voy a mostrar uno. Y es claro que la terapia antirretroviral tiene un efecto protector mayor a que el evidenciado. De allí que todo paciente que tenga un riesgo cardiovascular elevado y tenga infección por VIH, hay que tratarlo. O sea, es mejor tratar que dejar de tratar, inclusive a sabiendas de que el riesgo cardiovascular se puede ver modificado por el inicio de la terapia. Esto es para mostrarles que los IPs aumentan el riesgo cardiovascular, tanto en población que usa IP con los que no usan. Si nos damos cuenta, el IP mostró mayor riesgo de presentar algún evento coronario o infarto. Y otro factor que también influye es el tiempo de exposición. A mayor riesgo de exposición, el riesgo va aumentando. Todos hemos escuchado el riesgo la relación que existe entre el abacavir y el riesgo cardiovascular, pues estos son los diferentes estudios. Ahorita nuevamente ha salido a flote que hay una asociación entre abacavir y riesgo cardiovascular. De hecho, en nuestras guías está a veces recomendado en el consenso de riesgo cardiovascular que es preferiblemente evitarlo cuando un paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado. Y salió hace poco en Lancet VIH de mayo que también en la exposición a 5 años que se llevaron pacientes de darunavir, ritonavir, también tiene un efecto cardiovascular elevado. Acá para mostrarles la exposición tenía que ver en referente al uso concomitante con abacavir. En cuanto a dislipidemias, pues vemos que hay algunos medicamentos que se asocian más o menor riesgo de padecer dislipidemias. Quería mostrarles en este, según antirretroviral, atazanavir potenciado con ritonavir, tiene aumento del LDL, muy seguramente asociado al ritonavir, fosamprenavir por sí solo, lopinavir, y si vemos, efavirenz prácticamente impacta en todos el perfil lipídico, y si vemos los inhibidores de integrasas, raltegravir, dolutegravir, no tiene impacto en el perfil lipídico. Entonces, en los pacientes con VIH, ¿cómo se maneja la dislipidemia en comparación con los pacientes que no lo son para disminuir el riesgo cardiovascular? Esa es la siguiente pregunta. Y las premisas son estas. El uso de estatinas es el gold estándar para lograr la meta
en cuanto a disminuir el riesgo cardiovascular. Los pacientes de más alto riesgo deben recibir dosis de estatinas en más alta intensidad tolerada de los que no tienen tanto riesgo, y existe una reducción del riesgo cardiovascular de por lo menos 20% por cada 38 miligramos por decilitro de reducción del LDL, independientemente cuáles hayan sido sus valores iniciales. Y la otra premisa es, en personas con hipertrigliceridemia mayor o igual a 500, se debe iniciar tratamiento y estudiar la causa base de esa hipertrigliceridemia. Entonces, las estatinas son el tratamiento de elección para disminuir ese riesgo cardiovascular asociado a dislipidemia. ¿Pero por qué? Porque disminuye el LDL en una dosis adecuada, 39 miligramos por ciento, que a su vez disminuye la mortalidad total del paciente en un 10%, disminuye la mortalidad coronaria en un 20%, disminuye la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares mayores en un 20% y la mortalidad por infarto en un 26%. Entonces, aquel paciente que tenga un riesgo cardiovascular elevado, la recomendación es iniciar estatinas. Hay guías, y realmente nosotros lo evidenciamos, que el inicio de estatinas asociado a una modificación de su esquema antirretroviral por uno que tenga un menor impacto en el riesgo cardiovascular también es positivo, pero independientemente de eso, yo particularmente y algunas guías lo prefieren así, en los consensos, es iniciar las estatinas y, digamos, yo siempre digo, hay que sumarle una tableta más, pero lo premiamos con la estatina porque sabemos de que el efecto positivo va a ser mucho mayor. Este es el algoritmo, realmente no quiero detenerme en ello, solamente es el algoritmo de dislipidemias para los pacientes que tienen LDL por encima de 190, eso sí, independientemente de cualquier medición, de cualquier riesgo de Framingham, realmente hay que iniciarle un LDL por encima de 190, independientemente por sí solo es una indicación de una hipercolesterolemia familiar y debe ser tratado también a dosis altas de estatinas. Y seguimos con el algoritmo, hay estatinas ahorita les voy a mostrar, de alta y moderada y baja intensidad, pero hay unas metas, ya se las voy a indicar. Nuestro paciente es un paciente de alto riesgo. Las metas para todo paciente con alto riesgo de enfermedad coronaria o evento cardiovascular tiene que estar por debajo de 70 miligramos el LDL. Para riesgo moderado, por debajo de 100. Estas son las estatinas que contamos ahora: atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, fluvastatina, simvastatina, atorvastatina, hay pitavastatina, hay de todas. Realmente las únicas que tienen estudios en pacientes VIH son la rosuvastatina y la atorvastatina. Y realmente hay que utilizarlas en dosis altas. Sugieren inicio escalonado de 10 a 20 miligramos e ir aumentando hasta lograr la meta, con unos rangos tope de instauración hasta 80 miligramos. Y si el paciente presenta algún evento adverso por el uso de estatinas, como son dolores musculares, retromiolisis, se cambia o se baja la dosis y se le asocia otro modulador de los lípidos, pues que no es el caso de la charla hoy. Los beneficios de la terapia en VIH con estatinas son estos dos: reduce el volumen de la placa ateroesclerótica y nosotros sabemos que ese es realmente el que origina cualquier evento cardiovascular, la placa, que ahí es donde ocurre la agregación plaquetaria, el trombo, el taponamiento y posteriormente el infarto. Esto es para que conocieran las estatinas que tienen algunas interacciones con los antirretrovirales. Algunas se comportan muy bien, por lo menos la atorvastatina, vemos, la pravastatina también, la rosuvastatina. Realmente la lovastatina y la simvastatina pues tienen interacción con los IP, entonces preferimos no usarla. Pero es de fácil acceso acá en Colombia el uso de atorvastatina, entonces es la que más usamos, pero podemos usar atorvastatina o rosu. Y esto
que creo que es lo que yo más quiero que tengan claro, ya que aquí veo que tenemos equipos interdisciplinarios, es esto. Realmente a veces nos damos cuenta que nuestros pacientes no solo requieren una intervención medicamentosa, porque a la larga es lo más fácil, ponerle una tableta. Pero yo creo que si nosotros hacemos intervención en tabaquismo, en dieta, en actividad física, en mejorar el peso y optimizar la presión arterial, el impacto que realmente vamos a hacer va a ser muchísimo mayor. Entonces, el tabaquismo, obviamente, no tener exposición, que el paciente deje de fumar, no sé, con psiquiatría, con trabajo social, no sé, muchas cosas. No es fácil, pero hay que hacerles el acompañamiento de los pacientes y en algunos casos los podemos lograr. El impacto de la dieta con nuestras nutricionistas, la actividad física, el peso, ahí está todo el equipo interdisciplinario del programa. Y este es nuestro paciente después de todas las intervenciones. Miren, bajó de peso, dejó de fumar, le adicionamos atorvastatina, 40 miligramos día. El impacto en el perfil lipídico con respecto al anterior fue mucho mejor. Bajó de peso, le salió, no sé, hasta barba, no tenía. Nuevo TAR. En diciembre se le inició atazanavir sin potenciar, tenofovir y entricitabina. Ese fue el esquema que hicimos para este paciente porque era una paciente extremadamente juicioso, venía con supresión viral desde hace 3 años, pero hay muchas opciones de tratamiento. Ahorita les voy a mostrar unas tablas, cómo hacer la migración de los switch para mejorar el impacto en los pacientes, pero en este paciente nos ha ido bien con este esquema que fue retirar el ritonavir. Le volvimos a medir el riesgo cardiovascular y mire el impacto que tuvo, solo dejando de fumar el paciente y con la mejoría del LDL, de colesterol total, el paciente tuvo una reducción de 6 a 5 años a 3 a 5 años y de 13 a 10 años a 6 a 10 años. Y las recomendaciones frente al cambio de TAR son estas. Realizar cambio de terapia antirretroviral si el nuevo régimen puede mantener la supresión virológica sin alguna contraindicación. El nivel de evidencia, si hay persistencia de la lipidemia a pesar del tratamiento con dieta, cambios de estilo de vida, el paciente hay que hacerle un cambio del antirretroviral para mejorar, o un cambio de antirretroviral con un antirretroviral que tenga un mejor perfil metabólico. Como todos ya sabemos, los inhibidores de integrasa pues son ahorita los que mejores se comportan pues con mejor perfil metabólico. Y evitar estabudina, pues ya no se usa, sidobudina y danosina, en este caso por tenofovir o abacavir, pero sabemos si el paciente tiene algún evento cardiovascular presente o previo o tiene un riesgo cardiovascular elevado, es mejor evitar el abacavir. Y el ritonavir con IP puede ser reemplazado por atazanavir solo o atazanavir o darunavir, aunque según lo que nos mostró la corte de AD de darunavir ritonavir, que también tiene un impacto a 5 años, cuando se llevó a 5 años los pacientes con seguimiento con darunavir ritonavir. Pues no sé si esas evidencias pues tendrán que cambiar a partir de esa publicación. Y se puede cambiar por etravirina, rilpivirina también tiene un buen perfil metabólico, raltegravir, dolutegravir, el vitegravir en menor proporción, pero también lo tiene. Y maraviroc, por supuesto, también. Las recomendaciones frente al cambio, miren acá está si es un esquema basado en IP, a cuál se puede migrar. Si es un esquema basado en IP potenciado, se pasa a no potenciado, que fue lo que nos hicimos con nuestro paciente, pero mire que hay un sinnúmero de posibilidades de cambio para mejorar o para impactar positivamente en el riesgo cardiovascular. Estas son otras. Aquí vemos de cambio de efavirenz por Ralte, el switch ER, que es el que nos dice cambiar efavirenz por un inhibidor de integrasa para mejorar el impacto. Y efavirenz por ribavirin, nosotros tenemos varios pacientes también que se han beneficiado mucho en el cambio a este esquema, optimizando mucho el riesgo cardiovascular. Entonces, si vemos, nosotros a veces, ya para todos es muy fácil tener un paciente en su presión viral. Realmente se nos vienen nuevos retos con la prolongación de la vida del paciente, que es mejorar todo el tema cardiovascular, entre otras cosas que tenemos
reto. Y las conclusiones serían, uno, los pacientes con VIH evidentemente tienen un riesgo cardiovascular mayor que la población general y deben ser considerados como un grupo de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Se debe iniciar tratamiento en pacientes con alto riesgo cardiovascular. En la población de prevención primaria o sin enfermedad vascular clínicamente manifiesta, se recomienda utilizar la escala Framingham recalibrada para Colombia con el fin de clasificar el riesgo y hacerlo anualmente o cuando se le modifique el tratamiento, antes y después de modificarle el tratamiento. Se recomienda definir el manejo de pacientes con dislipidemia con base en el riesgo absoluto de prestar eventos cardiovasculares cerebrovascular a 10 años. No se recomienda el uso de fibratos de primera línea de tratamiento en personas con dislipidemia mixta cuando los niveles de triglicéridos sean menores de 500. Como vemos, realmente esta es una decisión fácil frente a otras que se nos vienen en camino ahorita para el otro mes, porque hay que pensar, como digo yo, la única que no se ve impactada en el tema de riesgo cardiovascular de envejecimiento es nuestra amiga Amparo Grisales. De verdad, muchas gracias a todos.